Bienvenidos a Entre Médicos, el podcast de la Sociedad Médica de Clínica Londres. Aquí descubrimos las historias, experiencias y trayectorias de los médicos de nuestra sociedad. Acompáñanos en cada episodio mientras exploramos su camino en la medicina, sus especialidades y su impacto en la salud y el bienestar. Porque detrás de cada médico hay una historia que contar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, un podcast de la Sociedad Médica de la Clínica Londres, Entre Médicos. Yo soy el doctor José Antonio Olmos de la Torre y hoy se encuentra conmigo la doctora Claudia Aguilar Serralde. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, doctor Olmos. No, de nada, un placer tenerla aquí. Voy a presentarla. La doctora Claudia Aguilar Serralde es médico cirujano por la UNAM, es médica internista y endocrinóloga por el Hospital General de México, también avalado por la UNAM. Tiene alta especialidad en tiroides, la cual la realizó en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, y es certificada por el Consejo Mexicano de Medicina Interna y el Consejo Mexicano de Endocrinología. Ella es parte de sociedades de renombre como la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, la Sociedad Americana de Tiroides y la Sociedad, obviamente, de la Clínica Londres. Ella también tiene experiencia como profesora titular en endocrinología de posgrado y también a nivel licenciatura, ¿sí? Y es parte también del Colegio de Endocrinólogos de México y del grupo de trabajo de tiroides, parte también de la Sociedad Mexicana de Endocrinología y Nutrición. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Doctora, muy interesante su currículum, la verdad. Nos sentimos muy orgullosos de contar con una doctora tan preparada como usted. Gracias. Pero, ¿quién es la doctora Claudia aparte de la medicina? Bueno, aparte de la medicina, creo que soy una persona totalmente normal en el sentido de que me gustan cosas muy comunes. Por ejemplo, dentro de mis hobbies puedo tener lectura, me gusta mucho leer sobre temas de suspenso probablemente, thrillers, me gusta ir al cine, aunque no lo hago con mucha frecuencia, pero son cosas que me gustan. Anteriormente me gustaba jugar ajedrez, ya no lo he hecho, juego más dominó ocasionalmente con mi esposo. Y otras cosas que tal vez puedo decir que son mis mayores pasatiempos y las cosas que más me gustan es viajar. O sea, definitivamente conocer otros lugares, otras culturas, personas. A mí me encanta eso. Sí. Ajá, así es. Perfecto. Y bueno, para los jóvenes que nos están escuchando, porque no solamente nos escuchan los médicos de la sociedad, nos escuchan personas que no son médicos, estudiantes, médicos residentes, ¿qué se necesita para llegar a ser como usted, con alta especialidad en tiroides, endocrinóloga? ¿Qué se necesita? Bueno, entramos a la licenciatura de medicina. En cualquier universidad se puede realizar. Aproximadamente son entre 6 años y medio y 7 años. Después presentamos el examen ENARM. Para entrar a la especialidad médica, se tiene que realizar medicina interna al menos 2 años. En mi caso, yo realicé los 4 años de medicina interna, pero para hacer endocrinología solamente piden mínimo 2 años. Se presenta un examen, hay una convocatoria donde evalúan el currículum y se puede ingresar a endocrinología. Es una especialidad de 2 años. Ujú. Después de endocrinología se puede realizar alguna alta especialidad. Yo realicé la alta especialidad en enfermedades tiroideas en el 20 de noviembre, pero también hay alta especialidad en metabolismo óseo, obesidad, biología de la reproducción, que es de 2 años, neuroendocrino, diabetes. O sea, hay más altas especialidades donde nos enfocamos en un área de la endocrinología, pero hay que pasar por eso: licenciatura, especialidad de medicina interna, endocrinología, alta especialidad. Ya. Todos esos años. No los cuentes. No los cuentes. ¿Y por qué endocrinología? Bueno, a mí me gustan muchas áreas de la medicina. De hecho, entré a medicina y fue una decisión muy importante qué especialidad teníamos que hacer porque es para toda nuestra vida. Yo al principio, como muchos otros, pensaba hacer cirugía. A mí me gustaba mucho la cirugía plástica, pero en el momento de inscribirme al ENARM, de tomar esa decisión de qué tenía que elegir para toda mi vida, dije, no me veo como cirujana, me veo más como en alguna área clínica. Sí. Y escogí medicina interna. Dentro de medicina interna, algo que me gustaba muchísimo era dermatología, neurología, ¿qué más? Gastroenterología. O sea, me podían gustar muchas porque conforme iba avanzando en medicina interna me daba cuenta que había muchas especialidades muy interesantes.
En algún momento de mi vida me puse a pensar realmente en qué es lo que quiero, cómo me veo a futuro, qué quiero de mi vida, porque creo que era también algo importante de qué hacer prácticamente toda la vida. Empecé a analizar cada una de las especialidades del área clínica y dije, bueno, endocrinología es un área que abarca todo el cuerpo, o sea, realmente las hormonas están en todo nuestro cuerpo. Las hormonas tienen muchas funciones y endocrinología, de hecho, no solamente hablamos de hormonas, hablamos de metabolismo. Entonces dije, esa área es bastante grande, amplia, abarca muchísimas cosas, se necesita una gran preparación. Y además las enfermedades endocrinológicas, prácticamente, al menos hablamos de dos de ellas, son pandemias. Por ejemplo, diabetes y obesidad son pandemias. Evidentemente necesitamos intervenir mucho a la población para ese tipo de enfermedades. Entonces dije, creo que endocrinología es una especialidad para mí. A mí me gusta, no sé, los retos. Creo que soy una persona muy disciplinada, muy responsable. Entonces, era para mí la endocrinología. Ya. Y básicamente, pues no me arrepiento, al contrario, soy muy feliz en endocrinología. Y ya después vino la parte de tiroides, que fue otra decisión también que debí haber tomado en algún momento de mi vida, porque también quería hacer algo más aparte de endocrinología. La medicina es un área muy amplia, entonces cada parte de nuestro cuerpo requiere mucho conocimiento. Dije, ¿de qué parte de la endocrinología quiero abarcar? Y elegí tiroides. ¿Hay un gusto especial para la tiroides? ¿Viste algo en lo que puedas innovar en tiroides? ¿O había pacientes que te marcaron que tenían problemas tiroideos? Sí, sobre todo porque hace ratito, como comentaba, a mí me gusta abarcar todo. Y las enfermedades tiroideas también influyen en todo el cuerpo. Prácticamente las hormonas tiroideas viajan por todo nuestro cuerpo, controlan el metabolismo, crecimiento, desarrollo, todo. Entonces, seguía abarcando todo. Algo que influyó mucho en mi decisión de tiroides, porque estaba entre tiroides y diabetes, fue una persona, podría decir, un buen amigo, un profesor mío, que él es tiroidólogo también. Entonces, como la pasión por la tiroides, todo el enfoque que tiene al ver a un paciente, o sea, yo lo admiro mucho y creo que influyó mucho para que yo decidiera también hacer tiroides. Y tampoco me arrepiento, realmente me encantan las enfermedades tiroideas, obviamente atenderlas, controlarlas. Creo que parte de mi personalidad de buscar como solucionar o mejorar la calidad de vida de los pacientes, tener un buen resultado para su salud, me ha llevado a que esté satisfecha con haber elegido enfermedades tiroideas. Fíjate, claro que a mí me ha tocado. Bueno, la verdad es que los problemas, como tú le dijiste, las pandemias, ¿no? Obesidad, diabetes, hasta tiroides, ¿no? Sí, Casi siempre son tratados hasta por médicos generales, sí. ¿no? No sé si esté bien o está mal, pero también cuando estás en medicina interna, tienes como la fortaleza o los conocimientos para tratarla. ¿Cuándo tú recomendarías Ajá. que tiene que escalar a un endocrinólogo? ¿Desde el principio, cuando ya no puedes, o cuando es un paciente bastante complicado? Realmente para atender enfermedades tiroideas desde la licenciatura de medicina general o sea, aprendemos, nos enseñan. De hecho, yo fui profesora titular del módulo de endocrinología en la UNAM para, obviamente, alumnos de pregrado. Nos enseñaron a identificar enfermedades tiroideas, a tratarlas. El médico de primer contacto debe estar capacitado también para empezar un tratamiento, para diagnosticar. Y básicamente no lo dejamos solamente en médico de primer contacto. Los pacientes también toman la decisión muchas veces de acudir directamente con un internista, con un endocrinólogo, incluso actualmente con alguien que tengamos la especialidad en tiroides. Y si hablamos de algo más especializado, probablemente hablaríamos de casos más complejos, casos de difícil diagnóstico, donde tenemos que evaluar diagnósticos diferenciales, tienen una mala respuesta a tratamiento, o probablemente tienen alguna alergia a los tratamientos más habituales y tenemos que buscar otras opciones de tratamiento, o también pacientes, por ejemplo, con causas raras de enfermedades tiroideas, genéticas, o cáncer de tiroides. Como endocrinólogos también, bueno, muchas veces no se sabe eso, pero los endocrinólogos somos de los médicos que evaluamos inicialmente todos los pasos de alguien en donde se sospecha cáncer de tiroides e incluso le damos el seguimiento a los pacientes de cáncer de tiroides. Vemos pacientes que han operado,
después de la cirugía decidimos qué tipo de tratamiento sigue, damos el seguimiento, vamos tomando decisiones hasta que le podemos decir a un paciente que está curado prácticamente. Pero en todo eso, pues prácticamente es como un área ya más especializada de la endocrinología. Y como dices, la endocrinología ve prácticamente todo el cuerpo, porque todo el cuerpo son las hormonas, ¿no? Y hay enfermedades, como tú lo dijiste, que son pandemia y están de moda, como la diabetes y la obesidad, que casi siempre van de la mano. Sí. ¿Cuándo se mete un endocrinólogo? ¿Cuándo hay que referir con un endocrinólogo cuando nos encontramos a un paciente con obesidad mórbida o un paciente con diabetes? Lo ideal, a mí como cardiólogo, lo mejor es, en cuanto lo tenga, mandártelo, o agradeces que lo trate, o cuándo hay que referirlo a un endocrinólogo. De hecho, al ser una pandemia, tanto diabetes y obesidad, todos los médicos debemos de tener algún conocimiento en el tratamiento de diabetes y obesidad. Si no, no podríamos. Más del 70% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Entonces, simplemente ahí tenemos una población de riesgo que requiere atención, que requiere que alguien intervenga. La diabetes es una enfermedad muy común que el médico general, el médico especialista en medicina interna o endocrinólogos podemos tratar. Probablemente se va escalando en la especialidad dependiendo de la complejidad también en el tratamiento. Yo tengo pacientes que llegan conmigo desde prevención, resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes. Realmente en ninguna de las situaciones les digo, o sea, como que se vayan con alguien más porque no tienen una situación compleja. Atiendo a todos ellos para mejorar su calidad de vida, incluso mejorar su riesgo. Realmente con endocrinología a veces vemos como los casos también más complejos, pacientes que requieren insulinización, tratamientos combinados. Nos enfocamos mucho en la prevención cardíaca, renal, en tratamientos que los ayudan también a disminuir grasa corporal, peso, para prevenir otro tipo de complicaciones. Entonces, tal vez lo vemos de una forma más especializada para que tratemos no solamente la glucosa, sino todas las alteraciones metabólicas que están alrededor, incluso estilo de vida. Y además que están surgiendo nuevos medicamentos para la diabetes y obesidad, ¿no? Así es. Ahí el futuro del tratamiento de la diabetes y la obesidad, ¿cómo lo ves? ¿Hacia dónde va? Creo que es bueno. Tal vez una desventaja que tenemos con los tratamientos más novedosos es el costo. Porque entre más efectos buenos puede tener para las enfermedades, también el costo se va a elevar. Los tratamientos para diabetes anteriormente estaban muy limitados e incluso tenían más factores de riesgo o efectos adversos. Actualmente los tratamientos que tenemos pueden enfocarse de forma individualizada, o sea, evaluando a cada paciente hacia disminución de peso, disminución de riesgo cardiovascular, disminución del riesgo de enfermedad renal. Y eso le da un plus a la medicina porque realmente tenemos muy buenas alternativas de tratamiento. Otra situación que me gustaría comentar es que también debemos de evitar quedarnos como en los mismos tratamientos de antes. Como endocrinólogos habitualmente nos vamos como tratamientos donde abarcamos más y prevenimos complicaciones, donde el paciente pueda obtener otros beneficios, no solamente el control de la glucosa. Y lo mismo pasa con obesidad. La obesidad es otra enfermedad bien reconocida incluso por definición, que actualmente acaba de salir, no sé si viste la tendencia a la obesidad clínica o que el paciente con obesidad tal vez no ha manifestado ningún tipo de alteración. Sin embargo, la obesidad es algo que también pues tenemos que intervenir, tenemos que buscar si llegan a tener algún tipo de diagnóstico esas personas, porque si no van a tener complicaciones. Y también es otra de las pandemias que ha creado en investigación el desarrollo de más tratamientos farmacológicos. De hecho, en estas fechas viene el lanzamiento de varios medicamentos que nos ayuda todavía más con con la pérdida de peso, por ejemplo, ¿no? A veces han creado como ese ejemplo de que va a ser competitivo con la cirugía bariátrica. Yo tengo experiencia prácticamente en el tratamiento de pacientes bariátricos. Me causa un poquito de conflicto comparar un tratamiento farmacológico con una cirugía bariátrica, tal vez por esa experiencia, pero pues es algo que se ha definido. Tenemos mejores resultados con las terapéuticas actuales. Y regreso a lo mismo, uno de los puntos que tal vez nos hace difícil el tratamiento, a veces son los costos, pero los beneficios que pueden tener van a ser muchísimo más que quedarnos con la enfermedad descontrolada.
con respecto a la obesidad, eh, tú comentabas que ya hay, y también conozco yo, que hay tratamientos ya que ayudan a bajar hasta 10 kilogramos de peso, ¿no? Que también se utilizan para tratar diabetes. ¿Qué opinión tienes acerca de que a veces las clínicas bariátricas no meten al endocrinólogo como tal? A veces tienen un médico internista, un cardiólogo, un psicólogo, pero el endocrinólogo es raro que se vea en esas clínicas. Desconozco por qué es raro, Ujú, pero sí llega a ocurrir. De hecho, las clínicas de obesidad, por ejemplo, en instituciones de ujú, renombre, incluyen endocrinología, al menos un endocrinólogo, habitualmente internistas, pero desconozco por qué en las externas no sí, ocurre. Muchas veces vemos eso, ¿no? Eh, Hay que tener también, bueno, como cierto cuidado con algunas clínicas porque cuando nos prometen cosas muy grandes, o sea, muchos resultados así enormes, con poco esfuerzo, realmente hay que ponerlo en duda. Y yo les podría decir que los tratamientos existen, ujú, pueden ser muy efectivos, pero siempre bajo una adecuada evaluación, porque también pueden tener efectos adversos, tanto los tratamientos farmacológicos como los quirúrgicos, y ningún paciente es igual. Por eso, tanto diabetes como obesidad son enfermedades que requieren una atención multidisciplinaria, donde tengamos equipos de atención, porque como endocrinólogo podemos tener una opinión, una observación sobre el aspecto clínico del paciente, pero ujú. tú como cardiólogo vas a tener otra observación sobre ese paciente, complicaciones o enfermedades cardíacas que se pueden originar por la obesidad, por la diabetes, donde también vas a colaborar y pues obviamente nos vas a dar otro punto de vista del paciente. Lo mismo pasa con psicología, nutrición, nefrología, cirugía bariátrica, donde pues en general tenemos que unir nuestros conocimientos para tener la mejor atención de los Al final de pacientes. cuentas, creo que el paciente diabético, el paciente obeso, el paciente con enfermedades tiroideas debe tener un manejo multidisciplinar. Así es. De hecho, es algo muy importante. A mí, algo que me ha gustado desde hace muchos años, porque mi práctica ha sido multidisciplinaria. Creo que desde que salí o sea, de la residencia, empecé en una institución en el manejo de pacientes con diabetes y obesidad multidisciplinario. Probablemente por eso también en el aspecto privado también he llevado mi práctica hacia un aspecto multidisciplinario, haciendo un equipo que a veces es algo difícil en medicina, como que tener la apertura para colaborar con más médicos, más profesionales de la salud, pero ha sido algo que a mí me deja más satisfecha porque le podemos ofrecer mejores cosas a los pacientes. Y pues obviamente aún sigo trabajando de esa manera. Ah, yo creo que la Clínica Londres y la Sociedad Mexicana, la Sociedad Médica de la Clínica Londres están orgullosos de tener a alguien como tú tan preparada, Gracias. porque al menos mi experiencia me dice que endocrinólogos hay muy poco, ¿no? Y más alguien tan especializado en enfermedades tiroideas, menos, ¿no? Y esas abundan. Sí. ¿Qué te llevó a estar acá? Pues a la clínica Londres puedo decirte que me trajeron. Sí, prácticamente. Yo ya estaba bueno, yo empecé en un hospital de Coyoacán, Ujú, donde por algo no, tal vez era una consulta muy individual, o sea, cada quien tenía su especialidad y no lo veíamos de forma multidisciplinaria. Dije, no me convence. Yo estaba trabajando en un hospital muy cercano aquí en institución en ese entonces y me invitaron a participar en un grupo de médicos donde abrieron consultorios. Afortunadamente hicimos una muy buena amistad, ujú. entonces logramos colaborar como médicos en todas las áreas, porque aparte era endocrinología pediátrica, la de adultos, nutrición, psicología, después se fueron uniendo más y creamos un buen grupo. Alguien que está aquí en la parte directiva de la Clínica Londres, un amigo de hace muchos años, desde que yo estaba en la licenciatura, Ujú. me invitó a estar aquí. Ya me lo había dicho desde como 1 o 2 años antes. Yo dije, bueno, estoy bien en mi consultorio. Como que ese cambio a veces cuesta un poquito de trabajo y más que nada porque no sabes si los demás te van a seguir y ya tienes formado un equipo. Después vine, o sea, desayuné con él, me dijo, ven, de una vez te presentamos
a la coordinadora del hospital, vamos a ver los consultorios. Yo estaba buscando un área de hecho más grande de consultorios, aún así la que tenemos es suficiente. Me la presentaron, dije, ok, ¿por qué un hospital? Porque ahí podía, o sea, yo lo que buscaba ya era como algo más, hacer más grande al equipo multidisciplinario. Dije, un hospital es ideal porque podemos tener no solamente la parte clínica, sino quirúrgica, que era otro reto, porque unirnos, tú sabes que en la medicina a veces es un poco difícil que hagamos buen equipo. Pero en los años he formado a muy buenos amigos, de mucha confianza, obviamente muy profesionales, donde hablamos y dijimos, hay que unirnos. Entonces estamos en un equipo prácticamente médico-quirúrgico, multidisciplinario, y trajimos la parte endocrinológica aquí. Obviamente vemos otros aspectos de la salud, o sea, que no tienen que ver con endocrinología, pero lo enfocamos en endocrinología y como abarca todo el cuerpo, Sí. entonces abarcamos todas las enfermedades que podemos, cardiología, nefrología, cirugía general, oncología quirúrgica, todo para tener todo eso. O sea, en endocrinología pues tenemos enfermedades de paratiroides, adenomas, donde requieren cirugía, cáncer de tiroides, donde requieren el manejo multidisciplinario. Y la otra situación es de que el hospital tiene otro tipo de médicos, o sea, médicos especialistas en radiología, donde pues he encontrado también personas muy accesibles, muy profesionales, en medicina nuclear también, con la doctora de medicina nuclear, pues hemos prácticamente tenido una muy buena comunicación también para el tratamiento de los pacientes. Ya no solamente es mandarlo a un laboratorio, sino es prácticamente, oye, te voy a mandar a un paciente con estas características. Y estamos en comunicación y creo que eso nos ofrece muchísimo más en la práctica privada. ¿Y cómo llegaste a la sociedad médica? También por aquel amigo directivo, que él ya sabe quién es. Bueno, de hecho, a muchas personas del hospital, cuando llegué aquí, ya las conocía, o sea, me fui encontrando otro amigo, otro conocido, o sea, muchos colegas que yo ya conocía. Creo que eso también me abrió las puertas y me decían, pues, ven a comer, ven a convivir. Y es algo que a mí se me facilita, platicar con las personas, conocerlas, que me conozcan. Entonces, me fui metiendo a eso y me gustó. Creo que la sociedad médica es algo bastante bonito porque son personas muy agradables, que les gusta involucrarse con los demás, que jalan a personas, que quieren hacer amistad. Entonces creo que eso es algo muy bueno y en la medicina, repito, o sea, no es lo más común y que te sientas realmente bastante a gusto, o sea, crea un ambiente de trabajo todavía muchísimo mejor, o sea, le da un plus. Creo que la Clínica Londres se caracteriza por eso, para trabajar en Exactamente. equipo, ¿no? Oye, Clau, ¿y cuáles son tus proyectos a futuro con tu clínica, aquí en el hospital, en la sociedad? Bueno, ahorita estamos trabajando todavía en mejorarla más, en abarcar más situaciones multidisciplinarias. De hecho, recientemente también se unió el colega de cirugía bariátrica para llevar a cabo como más de cerca el tratamiento multidisciplinario para prepararlos a cirugía bariátrica y continuar con el seguimiento. Queremos abarcar más como los temas de cáncer de tiroides, la detección oportuna, tratamiento. Tal vez suene muy ambicioso, pero a mí me gusta que los pacientes se curen. Difícilmente en cáncer de tiroides vamos a ver casos muy complejos, pero se busca que tengan el mejor resultado. Incluso en paratiroides, creo que en el hospital hemos trabajado mucho para crear cosas que por alguna razón tal vez no se practicaban antes en relación a buscar el resultado más satisfactorio de los pacientes con el laboratorio, estar en coordinación durante las cirugías. Yo me he involucrado mucho tengo a mis colegas que son amigos, operan a los pacientes, yo llego con ellos, estoy involucrada también desde que el paciente está operado hasta que sale y buscamos que tenga todos los pasos que la literatura tal vez nos puede decir, deben hacer esto para que el paciente se cure. Entonces buscamos que el hospital también nos brinde ese apoyo para pues tener buenos resultados. Y lo que queremos hacer es hacer crecer más esto, de tener una clínica más enfocada tal vez a toda la endocrinología, pero principalmente a tiroides, a diabetes, a obesidad, pero mucho detección y darles un buen resultado a los pacientes. Perfecto. Pues muy orgullosos de tenerte. Muchas En gracias. el hospital. Gracias. Lau, fue un placer entrevistarte. Muchísimas gracias. Amigos, esto fue todo con la entrevista de esta noche. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Claudia. Muchas gracias a Nos estaremos todos. viendo en el siguiente episodio. Nos vemos.